Ya empecé a grabar, entonces solo tiene excusado Juan Carmichael porque no tiene cámara en este momento. Pero Samuel, que sí tiene cámara y no la quiere encender, doy por hecho que no está asistiendo a clase. Y entonces arranquemos con un tema. Profesor, Samuel está escribiendo en el grupo que la cámara no le sirve. Eh, aquí no tiene, aquí no, aquí el problema es que aquí Samuel Romero, aquí sí tiene cámara. ¿Quieren ver el pantallazo? Aquí tiene registrado cámara. Escucha, profe, ¿me escucha? Yo lo escucho, pero usted aquí me registra cámara. Por eso, es que sí me sirve, pero... Yo lo siento, pero estas cosas no, yo no entiendo que me diga que tiene cámara y él me diga que no tiene cámara. El hecho que sea virtual no quiere decir que no sea igualmente serio que cuando estábamos en presencial. Lo único es que en el problema virtual hay otra forma de pensar las cosas. Arranquemos por ahí. Yo, digamos que en la primera década de este año, de ahí para atrás, se pensaba que la evolución era un problema lento. Digamos, hasta la década del 90 se pensaba que la evolución era un problema lento porque se asimilaba la evolución al problema de la evolución de las especies. ¿Cómo evoluciona una especie? Vamos a decir, los humanos cuando dejamos de ser primos de los antropoides, duramos 40.000 años en poder desarrollar esta parte de la carne. ¿Cómo pudimos desarrollar esta parte de la carne? Lo primero fue por un problema de envenenamiento. Unos antropoides les dio por comer carne. Cuando comían carne, como eran herbívoros y comían carne, ellos comenzaron a envenenarse con vitamina B. Fue un proceso de envenenamiento. En ese proceso de envenenamiento, sus huesos se endurecieron. Cuando los huesos se endurecen, entonces tienen la posibilidad de ir poniéndose derechos. Y cuando se ponen derechos, esto aquí, la anatomía esta va a ir cambiando. Y cuando va cambiando, van generando sonidos. Se va a generar, las van cambiando las cuerdas bucales y se van generando sonidos. Al comienzo de esos 40.000 años, nosotros nos comunicábamos como se comunican otros, digamos, otras especies sintientes, pero que no son humanos. ¿Cómo se comunica un perro? ¿Un perro cómo se comunica? Con ladridos o sonidos. Nosotros nos comunicábamos igual, pero cuando nosotros estiramos así, porque podíamos mirar la mirada hacia el frente, entonces nosotros pudimos comenzar a articular palabras. Esa articulación de palabras y la creación de idiomas para comunicarnos duró 40.000 años. En esos 40.000 años, nosotros pasamos de ser una especie errante en la frontera de los 40.000 y hacia adelante durante 10.000 años, nos volvimos unos
domesticamos animales y domesticamos plantas. Las llevamos y comenzamos a sembrar y comenzamos a cultivar animales para alimentarnos. Y se comenzó a desarrollar lo que hoy llamamos las comunidades. ¿Por qué? ¿Cómo se hizo? No fue que todos automáticamente, todos los antropoides se enderezaron, sino que uno comenzó a comer carne, le probó la carne y le gustó la carne y comenzó a comer carne. Y con esa ingestión, lo único que hicieron fue envenenarse con vitamina B y producir el cambio. Pero eso fue 1, 2, 3, 4. Y tuvieron hijos. Y como era una especie con mayores posibilidades, fue la que terminó desarrollándose y generó la especie humana. Eso es la evolución. Es un tránsito muy lento porque fue de 1, 2, 3, 4 a llegar a hoy que somos, o hay conmigo, aquí en el planeta, cerca de 8.000 humanos. 8.000 millones de humanos. Es un proceso lento que va a demorar primero 40.000 años, luego 10.000 años, luego va a haber otro lapso largote que es donde van a estar todos los imperios egipcios, etcétera, todo eso que hay por Medio Oriente. Se van a crear las religiones, se van a crear un poco de cosas nuevas. Si ustedes quieren leer un libro interesante sobre cómo se creó la idea de Dios, léanse el de un judío, Harari, se llama Dios, la historia de nosotros. Léanselo para entender cómo fue generándose la historia de Dios en nosotros los humanos, que ustedes lo pueden, si se sientan a leer la Biblia y la leen despacio, la leen a lo largo de toda la Biblia, van a encontrar que la figura de Dios en los antiguos es diferente a la figura de Dios que tenemos hoy. Y todo eso fue cambiando. Absolutamente todo va cambiando. Entonces ese cambio es la evolución y es muy lento. Ha sido muy lento. Esa lentitud se mide en milenios. ¿Por qué? Ustedes lo que tienen que mirar es una cosa que vieron en la estadística, que son la curva de Gauss. ¿Quién recuerda qué es la curva de Gauss? No, profe, a mí eso no me lo enseñaron. Esteban, sí, ¿quieres hablar? Por favor. ¿Qué crees que sea la curva de Gauss? La verdad, no tengo ni idea. Le estaba diciendo que eso no me lo dieron en estadística de acá de la universidad. ¿Seguro? Toda la estadística Seguro. ¿Cuántas estadísticas has visto? Las dos, estadística inferencial y interpretación de datos, que es la primera. Y toda la estadística que tú viste es basada en la curva de Gauss. Es como si tú me dijeras, yo aprendí a escribir, pero no me enseñaron las vocales. No, pero esa parte no me la sabía. La curva de Gauss es esa que es así, como una montañita, que tiene en un extremo un porcentaje, en otro extremo el otro porcentaje, y el montón. Lo que es la distribución normal, ¿no? Exactamente, a la distribución. Ya, ahora sí. Es una distribución normal, es una curva de Gauss. En la curva de Gauss tenemos que los extremos son porcentajes chiquitos. 2.5 es como la tradicional, pero normalmente se aproximan mucho menos. ¿Eso qué quiere decir? Que los antropoides que aprendieron a hablar eran esos poquitos, eran los extremos. Y luego cuando tuvieron más hijos y por virtud de la mejor alimentación, alimentarse de otros animales,
tuvieron más hijos, se fueron desarrollando, Ok, sí, señor. que se impuso. Entonces, lo que yo quiero mostrar es que eso fue muy Sí, lento. señor. Ahora, vamos a dar un brinco. Ok, perfecto. Entonces, tengo... Sí, tienes el micrófono prendido. Jessy, tienes tu micrófono prendido y, por favor, tienes que prender tu cámara. Jessy, tu cámara. Si no la prendes, no sigo. Y sigo, pero te saco entonces de clase. Tú decides. Te reitero, Jessy, o prendes la cámara o te saco de clase. Tú decides. Es que no encuentro un segundo. Mientras encuentras, sigo. Espérame un segundo. Claro, profe, continúe. Voy a dar un gran brinco a una cosa que ocurrió el año pasado. Digo, el año pasado no, a final del siglo pasado. Más o menos en el año 99 ocurrió lo siguiente. Un señor chino lleno de plata se quería tener hijos para dejarle a los hijos, dejarle la herencia. El señor tenía dos condiciones Listo, que le hacían listo, ahora sí. difícil, había dos condiciones que hacían difícil que pudiera tener hijos. La primera condición que era porque ya murió homosexual. Y la segunda condición difícil es que tenía SIDA. Entonces, si él tenía hijos por inseminación, y les trajeran semen, inseminaran un útero de alquiler, los niños o niñas que irían a nacer, nacían con SIDA. Este señor fue a la Universidad de Melbourne, que es la mejor universidad en genética, y fue y le dijo, ¿cómo puedo hacer? Allá en China le dijeron, mire, los únicos que le pueden resolver el problema son los de Melbourne, en Australia. Fue y dijo, ¿cómo puedo hacer? Pagó investigación. Y ellos encontraron que todas las enfermedades como esa, el SIDA, está en todo el cuerpo, no está en una partecita. Es decir, en todas las células está, pero que en cada célula hay un gen que comanda esa condición. Entonces dijeron, bueno, si es un gen, un solo gen el que es el que comanda todo, quitemos ese gen. Y entraron con un problema, ¿cómo quitamos eso que es tan pequeñito? Dijeron, la única solución es, señor, ahora pague para que los de la Universidad de Sydney, que son de los mayores expertos en luz, en nano, nos desarrollen un aparato con que quitar eso. Los de Sydney desarrollaron el aparato que se llama unas scissor light, tijeras de luz. Más o menos, para que me entiendan, es como si yo agarrara con dos linternas, agarrara así el celular con la luz de las linternas, agarrara el celular y agarrara y lo quitara de aquí y lo pusiera acá. Estos dos son luz. Y este es el gen. Y entonces lo que ellos hicieron fue, ¡pum!, quitaron el gen. Cuando quitaron el gen, esta célula se desbarrancó. Porque todos los genes están enredados unos con otros. Son como quitarle un arito a una cadena. Se desbarata. ¿Vieron? ¿Qué hacemos?
volvámonos, ya tenemos la Scissor Lite, vámonos otra vez para Melbourne a ver cómo resolvemos el asunto. Y Melbourne lo resolvió, porque lo que hasta ese momento se pensaba es que nosotros teníamos una parte que era la que de genes, los que administraban, los que trabajaban, y un montón que se llamaban genes basura, que no sabíamos para qué carajos estaban ahí. No hacían nada. Eran un poco de gorrones que estaban ahí metidos que no hacían nada. No sabíamos qué hacían, más bien. Si no sabían, así, es que no hacían nada. Y ahí encontraron qué es lo que hacen. Son repuestos. Y entonces encontraron un gen igualito al que cortaron, que estaba infectado de SIDA, lo cortaron allá de las series de los de repuestos, lo sacaron con las tijeras de luz y lo pasaron al otro lado. Apenas lo pasaron al otro lado, el gen se agarró de los dos extremos que tenía que agarrarse y la cadena volvió a funcionar. Funcionó perfectamente. Entonces dijeron, bueno. Y el chino pudo tener sus hijos. Espéreme tantico. Sí lo pudo, pero espéreme tantico que todavía no he terminado la historia. El chino, entonces, sacaron semen, limpiaron todos los espermatozoides de que no quedara ni un solo rastro de eso y fecundaron un óvulo, nacieron unas gemelas. 2. Inmunes al SIDA. Ni siquiera es que no nacieron contagiadas, sino inmunes. No se les pega el SIDA. Ni siquiera, es como si nosotros, algunos dijeran, es que a mí puedo agarrarme a besos con una muchacha que tenga COVID que a mí no se me pega. Soy inmune. Ellas tienen inmunidad genética al SIDA. Cuando ocurrió eso, lo que la humanidad, pues ahí hubo mucho escándalo, porque decían que eso era cuando lo publicaron. Pues lo publicaron como en el 2005, algo por ahí, 2010, entre el 2005 y el 2010, que la humanidad estaba jugando a ser Dios. Porque decían que el único que creaba otra especie diferente era Dios, pero no tenían en cuenta la curva de Gauss, que es probabilidades. Bueno, con eso, cuando se descubre eso, cuando se arma ese cuento, nosotros estamos en la situación de poder, le preguntaron a los que hicieron ese descubrimiento, les dieron premio Nobel, y cuando le dan el Nobel, les dicen, bueno, pero ¿cuáles son las implicaciones de lo que ustedes hacen? Y él dijo, mire, dijo el médico Nobel, dijo, mire, si yo quiero tener un hijo que mida 2 metros y que sea supremamente inteligente, que aprenda un idioma en 1 hora, yo lo único que tengo es que manipularlo genéticamente. Ahora, hay 2 problemas. Primer problema, que hasta ahora eso es costosísimo, pero las empresas lo que hacen es agarrar y encontrar las soluciones para bajarle precio. Acuérdense cómo era antes, cuánto costaba antes un vestido completo. Un montón. Y lo que las empresas a través de la tecnología lo que hicieron fue bajarle costos. Y hoy un vestido es barato. Bueno, las empresas en alguna medida están pensando cómo solucionar eso. ¿Para qué? Para que cuando alguno de ustedes quiera tener hijos, tengan un hijo como ustedes quieren tenerlo. Que sea súper inteligente, que sea que así, que sea que ahí, ¿sí? Y pueden hacerlo. 1. El segundo problema es la cultura de la gente. Porque dicen, no, que es que el hijo tiene que ser como él nazca y que, sí, muy bonito. Eso decía el Nobel, muy bonito. Pero el problema es, ¿por qué tengo yo que esperarme 2000 y 3000 años
para tener un hijo tan inteligente como el que yo quiero. De todas formas, dentro de 2000, 3000, 4000 años va a ser así. ¿Por qué no podemos apurarlo para solucionar los problemas que hay hoy? Es una visión empresarial. ¿Sí? Y ahí se desprende la evolución de la curva de Gauss o de la curva normal. Se desprende y nos vamos a otro tipo de evolución. Ese tipo de evolución fue la que produjo la COVID. No son errores, sencillamente produjo eso. Es decir, en la naturaleza ni en nada hay errores. Lo que hay son aprendizajes. Si ustedes quiebran alguna vez en sus empresas, miren, en Estados Unidos es más importante haber quebrado unas 2, 3 veces para que les presten plata, que llegar y decir, no, yo nunca he quebrado, de una vez dudan. Este no sabe. Porque donde más se aprende es donde hay De los errores se aprende. muchísimo, muchísimo más que de los aciertos. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la evolución? La evolución va a adquirir una velocidad extraordinaria. Ya no va a ser de a poquito en todas las probabilidades marginales, sino va a ser sujeto a la decisión de las personas. Si eso es así, la humanidad está a 5 o 10 años de poder viajar a Marte. Porque podemos desarrollar personas que tengan la capacidad de ir a Marte y comenzar a transformar a Marte en un espacio habitable para los humanos. El proyecto que tienen en Estados Unidos, uno de los grandes proyectos de las grandes universidades del mundo, se llama terracondicionamiento de Marte. El terracondicionamiento de Marte lo que busca es volver a Marte habitable como es habitable la Tierra. Ya se sabe cómo hacerlo. Lo único que necesitamos es mandar gente para allá. ¿Para qué? Para deportar 1.000 millones de personas, bajarle la presión al sistema Tierra y colonizar otro planeta y arrancar de ahí para allá. ¿Qué fue lo que cambió entre la Scissor Light de para atrás y la Scissor Light de para adelante? El paradigma de la evolución. Eso fue lo que cambió, los paradigmas. Que en una parte de la humanidad, que es la ciencia, los científicos ya no consideran el tránsito lento de las especies como nos tocó para pasar de ser una especie que demoró 40.000 años en pronunciar palabras articuladas y que lo podemos hacer mucho más rápido. Muchísimo más rápido. ¿Qué fue lo que cambió? El paradigma. ¿Con qué se cambió? Cuando nosotros desarrollamos las tecnologías suficientes para que hubiera un cambio de paradigma. Vámonos a una aplicación de ese esquema. Yo a ustedes les preguntaba la vez pasada acerca de si veían viable. Profe, una pregunta. Es que esta es la primera clase a la que yo entro. ¿Han dado más clases? Uh-huh. Ya. Y tienen grupo de WhatsApp y todo. Uh-huh. Ah, bueno, para que me colaboren ahorita, pues. Sí, péguenle, no me acuerdo quién tiene la conexión, pero péguenla ahí en el chat del grupo. Por favor. Que yo no sé quién tenga la Esteban Barrero. Listo, gracias. Que yo no escucho nada. Melanie dice que no escuchas nada, pero los demás sí me escuchan. Puede ser que tengas bajito el volumen.
Yesid, ¿dónde andas? ¿Te saliste? Tú eres como problemático, Yesid. ¿Cómo así que wifi veneco? No, profe, que ajá, que a veces va a agarrar el internet. Bueno, y entonces con ese cambio de paradigma, con los cambios de paradigma, nosotros lo que tenemos son un cambio sustantivo. Yo les decía, les preguntaba, ¿ustedes creen que sea buen negocio vender viajes a la luna? Pues en el momento no, porque no hay estructura para la gente que vaya allá. Eso me respondieron. Pero les pregunté también Si es rentable. que si es rentable. Me dijeron que no, no. Le digo, ajá, Pues Tesla. es rentable si la gente paga por él, ¿no? Pero y Tesla ya vendió para dentro de 5 años, los próximos 25 años de tiquetes a la luna. Profe, pero Tesla no, es SpaceX. Sí, pero eso es una parte de Tesla. Tesla es una... Seguro. Sí, Más bien de Elon Musk, sí, Elon Musk. ese mismo. Sí. Ah, bueno, y ya vendieron 25 años y ustedes me están diciendo que no es rentable. $2.500.000 por persona. No, pues es que si las personas tienen, o sea, si la persona lo paga, claro que es rentable ya. Y no solamente que lo pueda pagar, que tenga la curiosidad de ir a la luna, porque está pagando $2.500.000 por ir y quedarse allá en un tierrero durante 3, 4 días y regresarse. $2.500.000 por ir a un tierrero. Mire, para eso váyanse allá a La Guajira, que no cuesta sino como 50.000 pesos, y es el mismo tierrero, al desierto. Lo aseguro, profe. Pero no pueden llegar y decirle a sus amigos, estuve en la luna. Esa es la diferencia. Y eso cambió, esa forma de pensar y de ver las cosas, cambió profundamente el mercado. ¿Qué fue lo que cambió ahí? El paradigma, la forma de entender las cosas. Lo primero que ustedes tienen que tener claro es que cuando nosotros vamos a hacer investigación, tienen que quitarse de la cabeza dos cosas. Primero, que saben. Ese es primera cosa que tienen que quitarse de la cabeza, que saben. Yo les llevo a ustedes, tal vez si multiplican por 2,5 sus edades, dan la mía. Yo llevo como 30 y pico de años trabajando en investigación. Tiene 50, ¿qué, profe? 66. Pacho. Mucha Tengo, experiencia ahí. tengo cerca de 20 libros publicados y cerca de 200 artículos también publicados. Y yo lo único que he aprendido, lo más importante que he aprendido a lo largo de ese trayecto, es que lo que yo sé es muy poquito. Que casi no sé nada si me comparo con el resto del mundo. Entonces, la primera cosa que ustedes tienen que hacer es, mire, ustedes lo que tienen que es encontrar en qué paradigma quieren vivir, cómo quieren vivir, y pásenlo por el filtro de la teoría a ver si les funciona. Antes de entrar con ustedes, ahorita, estaba en una reunión donde invitaron a la Universidad Autónoma, me invitaron a mí y al decano de Derecho, estaba la Escuela de Policía, estaba otra Universidad de Bogotá y la Organización de Estados Americanos, que es la que va a financiar eso, la OEI. Ellos quieren montar en la universidad
una maestría en seguridad y convivencia. Y a mí me estaban preguntando, ¿yo qué pienso de ese tema? Yo dije, mire, para mí el problema de la seguridad y convivencia no es el problema del atracador. Eso es un problema policivo y bastante sencillo de resolver. Eso es bolillazo al ladrón y fuera, ya acabó el problema. Paloterapia. Sí, la paloterapia es muy buena. Las mamás descubrieron por allá en épocas antiguas una cosa que es fenomenal para la educación, que es la chancletoterapia. Chancletazo al chino y ese va aprendiendo. Bueno, si ese no es el problema de la seguridad, ¿de qué seguridad estamos hablando? La seguridad más relevante de la cual nosotros tenemos que estar hablando es el problema de la seguridad tecnológica. Ese es el problema más condenadamente difícil. El otro, el resto, el del atracadorcito, eso es leña y fuera. Palo y fuera. De eso ya tenemos muchísimos años. Pero ¿cómo manejar la seguridad tecnológica de un país? De eso no sabemos. Y sin eso, nosotros no tenemos la posibilidad de salir ni de la pobreza, ni del subdesarrollo, ni nada, de nada, de nada. ¿Cómo hacemos para poder desarrollar eso? Y eso es administración moderna. Administración moderna no es crear una venta de brownies ni una venta de frito. Eso lo hace cualquiera. Pero gastarse 5 años para montar una venta de brownies y la plata que hay que pagar, eso no tiene sentido. Pero montar una solución tecnológica a la seguridad, la administración de eso sí es relevante. Eso da mucha plata. Y ahí es donde ustedes tienen que pensar. ¿Por dónde arranca esa forma de pensar? Cambien el chip, es decir, cambien el paradigma. No, hay cosas de lo antiguo que funciona todavía. Por ejemplo, tostadas Susanita. Yo creo que todos ustedes también, como yo, han comido tostadas con ajo. Bacanas, ¿cierto? Bueno, ¿cómo las creó Susanita? La señora se llama Susanita, es una señora paisa que ya todavía está viva, está viejita, y ella amasaba con las manos y hacía el pan y luego lo tostaba para darle a sus hijos y a su familia, hasta que un vecino la probó y le dijo, véndame unas. Y Susanita le vendió, y luego le vendió a otro vecino, le vendió a ese, y ahorita ustedes tostadas Susanita la encuentran como en 10 países. También eso funciona. ¿Qué fue lo que ella cambió? De hacerlo para la familia a crear un modelo de negocio. Natalia, ¿qué fue lo que ella cambió? No sé, profe. De eso no fue lo que cambió. De eso no fue. Más abajo, Esteban, ¿qué cambió Susanita? Profe, el hacer las galletitas para la familia y empezar a crear un modelo de negocio. El cambio en el modelo de negocios. Ya no está produciendo para que se coman la familia, sino produciendo un gran negocio voluminoso. Hay un cambio en el modelo de negocio. Pero ella también cambió el paradigma. Cambió su paradigma de que hago unas cosas ricas para mis chinitos. Hago una cosa rica para los consumidores. Y eso hago plata. La vieja sigue todavía viva, está viejita, pero sigue siendo la misma Susanita que vendía. Bien eso, creó la empresa y los hijos son los que la han desarrollado. Ella creó una empresa como una tiendita para vender de eso. Y los hijos la industrializaron. Le encontraron
Ahorita todo, las tostadas Susanita las hacen en varias partes. Una de esas en Medellín. Yo fui allá por curiosidad a verlo. Y tienen toda la combinación y todo lo hacen con el computador. Ya eso de hacía a mano, como hacía la vieja, no. Ya no. Eso ya es otro, es un cuento ya viejo. Ya no. Ya eso está industrializado, profe, con maquinaria y todo. Sí, con el computador. Ya no es, no solamente con maquinaria. Esa maquinaria la operan con computadores. Para que así no haya... ¿Por qué? Porque como eso está untado de ajo, tienen que manejar muy, muy claramente la temperatura. Y un humano se puede equivocar, pero el computador, para esos casos, sí no se equivoca. Muy raro que se equivoque. ¿En qué fue lo que cambió? Cambió paradigma. Si ustedes quieren montar un negocio de venta de, ¿cómo se llama? De tiquetes para ir a la luna, tienen que cambiar la perspectiva de cómo ustedes ven que sean los negocios. Al principio dijeron, eso no tiene clientela. Claro que sí tiene clientela. 2,5 millones de dólares ¿son cuánto? Digamos, está como a 3,500, digamos a 3,000. Son como 9,000 millones de pesos. Aquí hay una pila de gente que puede pagar los 9,000 millones de pesos. Eso no es nada. Y sí puede llegar a decir, y somos de Barranquilla las únicas 2 personas que conocemos la luna. Ah. ¿Por qué creen que utilizó los que comenzaron a vender? En cuando yo estaba pelado, la gente que utilizaba blue jeans rotos y desteñidos solo eran o muy pobres o eran albañiles. Eran eso. Y normalmente les quedaba así pegadito, apretadito, porque ya estaban gorditos, ya estaban mayores y era de cuando estaban jóvenes. Hoy en día, entre más rotos, más ajustaditos Hoy en día eso es moda, profe. Pero ¿cuál es el fundamento de esa moda? ¿Cuál es el fundamento de la moda? El cambio, Juan, o sea, el look. Juan, ¿por qué te peluqueas así? Bueno, profe, porque me gusta. O sea, no. Profe, es la repetición que uno considera tendencia. Uno lo ve y lo quiere hacer porque el resto de la gente lo hace. Pero siempre y cuando no le hagan el peluqueado igual, ¿cierto? Que le hagan alguna variacioncita, pero que no sea igual al que tiene todo el resto del barrio, ¿cierto? Pero sí, depende. En la época de antes, nosotros nos pelábamos también por aquí y dejamos apenas esta partecita, pero eran todos igualitos. ¿Qué pasaba con los blue jeans antes? Los clásicos, ¿cómo eran? Todos igualitos. Un clásico es igual a otro clásico. Lo mismo la peluquería. Era todo igual. Es decir, que el paradigma que había era todos iguales. Hoy en día es todos diferentes. Cuando los creadores de moda se dan cuenta que el paradigma de la gente culturalmente cambió, entonces se inventan los blue jeans rotos y desteñidos. ¿Cómo hacen para que eso funcione? Lo hacen con un computador. Y ese computador lo hace aleatoriamente. Es decir, lo hace al azar. Es decir, en los extremos de la curva normal. Ponen toda la tela
Y con láser van quemando y van degradando, y luego el siguiente metro van quemando y van de repetirlo. Es muy difícil. En el fondo, en la química cerebral, ustedes saben que su blue jean no van a llegar a una fiesta y van a encontrar a 3 tipos más con los mismos rotos y el mismo desteñido. Van únicos. El orgullo de nosotros, cuando estábamos muchachos, llegábamos con el mismo clásico. No llegábamos con los diferentes. El orgullo era llegar con el clásico. El orgullo de ustedes es llegar con el diferente. Es la peluquería diferente. Es completamente diferente. Esa es la diferencia entre por dónde entender un modelo de negocio y por dónde entender un paradigma. La gente cambió paradigma, entonces tengo que ajustar mi modelo de negocio para que responda a ese cambio. Bien, sobre esa base, en la clase pasada, nosotros llegamos al acuerdo de que ustedes iban a hacer un proyecto de tema con el cual van a trabajar a lo largo del semestre. ¿Cómo va a ser el curso? Primero, con la pandemia nos quedó claro, y eso era parte de lo que fue mi intervención en lo de la maestría, es que el modelo educativo hay que reinventarlo. Ya no sirve el modelo educativo de antes del profesor de tiza y tablero. Aquí tenemos que encontrarnos a construir conocimiento, no a que el profesor eche carreta. Y que sea lo que yo puedo ayudarlos es a que ustedes encuentren soluciones de conocimiento útil a sus curiosidades. Pero yo no puedo, pero yo me podría plantar durante todo el curso a enseñarles matemáticamente cómo se resuelve algo. Pero eso no tiene sentido. Porque si ustedes van a los libros, lo que yo les puedo enseñar cómo operar matemáticamente, eso ya está resuelto. El problema es cómo se aplica. Entonces, ustedes de su cuenta tienen que trabajar sobre eso, sobre paradigmas, sobre el modelo de negocio y plantear un negocio. Y luego vamos buscando cómo, a través de la investigación, podemos fundamentar un proyecto de negocio que sea viable para ustedes, y que sea plausible, que puedan implementarlo, que puedan irse de aquí hasta final de carrera trabajando con su propuesta de empresa o propuesta de negocio o cualquier propuesta. ¿Se vale una propuesta, por ejemplo, de vamos a suponer que ustedes tienen, mire, les muestro un negocio que no pueden tomarlo. Pueden tomar cualquier otro. Si lo quieren tomar, tenemos que negociarlo porque la idea es mía. Dígalo pues. ¿Cuántas casas campesinas hay en el Atlántico? Digamos, contando Miles, ¿qué? estrato 1 y sector rural. Miles, digo yo. ¿Cuántas? Miles. 154,000. Bien. ¿Por qué no le ponemos a todas 154,000 casas gratis electricidad de solar, luz solar? Lo único que tenemos que hacer es tumbar tejados y poner las casas y poner los acumuladores donde se maneje eso. Dirán que cuesta, ¿no? Claro, profe, el capital.
¿Sí? Y si se lo consigo en 0 pesos, Yo diría que sería de dudosa procedencia. no, no soy traqueto. Profe, pero que donde, o sea, no, ni le pregunto porque es una idea de negocio. Sí. Le voy a dar la solución. Se puede hacer todo eso gratis con la condición de que la gente pague más o menos 40-50% de lo que pagaba antes en luz, lo pague por el uso durante 5 años ¿cómo se llama? De los paneles y los acumuladores. Claro, profe, ya está financiándolo. Sí, pero es que de todas formas la gente tiene que pagar la luz. Sí, claro. Por eso le digo, o sea, de ese 50% es que está financiando la obra. Le sale gratis y tiene que pagar el 50% de la luz. Igual es un beneficio para ellos. Ah, y tiene luz todo el día. No necesita, si tiene computador, no necesita ponerle UPS ni ponerle nada porque la luz es absolutamente estable, luz de batería. $154,000 casas. Vamos a decir que en cada casa haya 3 adultos. Estamos hablando de 450 y pico de mil de personas. ¿Con cuánto sale elegido un senador? ¿30,000 votos? Si a alguno le interesa la política, ahí está el negocio. ¿Sale, senador? Pues aquí interesan son los negocios. A mí, pues. Y lo único, la política es un negocio muy bueno. Lo único que tienen que entender, Lo único malo es la corrupción. yo no sé si sea malo. Yo no sé, No, hombre, como va a decir que no sabe. yo tengo mi ética, pero yo no veo que sea malo. La corrupción no es mala. Para mí no hay nada malo ni nada bueno en la vida. Joder, profe, la corrupción es malísima. Yo estoy en contra de eso, pero yo no Claro. la tipifico como mala. No estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque para mí el problema es la utilidad. Esos El trabajo. dineros que se llevan ahí, si se aplicaran en otra cosa, serían más útiles. Entonces estoy del lado de este lado. Pero para mí no es ni bueno ni malo. En el mundo no hay nada bueno ni malo. Profe, al contrario, en el mundo ahí es todo o bueno o malo ya. No, Digo yo, según mi perspectiva. eso existe solamente en el pensamiento occidental, pensamiento cristiano occidental, bueno o malo. Lo que existe es mayor utilidad, menor utilidad. Lo que es hoy malo, por ejemplo, la marihuana, eso está legalizado. Por ejemplo, el trago está legalizado. La cocaína ya están dando el alboroto para legalizarla. Eso era malo y se legalizó. Para mí, el concepto de bueno o malo, el problema es que eso está muy temporalmente definido. Es que también se basa en perspectivas ya. No, en los tiempos y en el pensamiento de la gente, en la concepción Por religiosa, eso la perspectiva. en la concepción religiosa. Mira, tú usas blue jeans apretados, stretch. Normal, ahí tengo unos. Bueno, en la década del 60 y en la década del 70 era malo usarlos. Solamente lo usaban los homosexuales. Y eso ya cambió. Todo va cambiando. La marihuana hoy en día, dame un segundo. Me estaba escribiendo Brandon que se salió y que no tenía entrada. Todo va cambiando.
Ahí. Todo va cambiando. Si todo va cambiando, no se puede hablar de bueno o malo. Según mucha gente y muchas comunidades religiosas, lo que hicieron con los espermatozoides de ese señor de la historia del comienzo es malo. A mí la lógica me dice, ¿por qué tenemos que esperarnos 4 o 5 mil años que nazca un individuo así? ¿Por qué no lo tenemos ahora para que nos ayude a resolver un montón de cosas? Entonces, bueno o malo no tiene ninguna perspectiva en la administración de empresas. Ese chip tienen que cambiarlo. ¿Es útil o no es útil? Es útil meter la platica. Mira, yo estaba en La Salle y había un muchacho en el año 2006 al cual yo le tomaba mucho el pelo porque me lo pillé que fue trabado a clase. Entonces ya con sus ojos así como pepas, con los ojos rojos y entonces yo me lo vacilaba porque comenzaba a preguntarle algo y cuando él iba a responder le cambiaba la pregunta. Y luego apenas entendía la segunda pregunta, ¡prum!, le botaba una tercera. Y siempre se ponía furioso y se iba de clase. Como a la segunda o tercera vez le dije, mire, venga muchacho, usted me está llegando trabajo. Por eso se disgusta. Porque su discurso es cannabinólico. Ese no se vale aquí en clase. ¿Y por qué carajos mejor no se dedica a hacer negocio? Yo me dijo, ¿cómo así, profe? Le dije, mire, eso en un par de años lo van a legalizar. En Canadá ya... Sí, profe, y de hecho en Canadá, en Estados Unidos, eso da un poco de rentabilidad y todo. Ahorita tiene un montón de plata, ese muchacho, porque se conectó con las farmacéuticas que producen el tetrahidrocannabinol y el cannabinol de Canadá, y él es el importador para Colombia y el distribuidor. Era malo, pero se volvió un negocio bueno. Y no, quítense ese chip de lo bueno y lo malo. Quítense ese chip, pónganse el chip de lo útil o lo que es menos útil. No hay, desde que dé un margen de utilidad, está bien. Desde que dé un margen. Cuando das de su utilidad, ese negocio no sirve. El negocio sirve si da un margen de utilidad. Que por ejemplo, este muchacho se volvió absolutamente experto en ese tema. Ya lo invitan afuera a dar conferencias. Él no terminó nunca el pregrado. Pero son, ¿cómo es que opera el cannabinol y el tetrahidrocannabinol en el cerebro? ¿Hasta dónde se debe usar? ¿Hasta dónde no? ¿O qué cosa es? Es un experto internacional. Y supuestamente eso era malo. Okay. Eso bueno o malo no tiene ningún sentido. Profe, es que como le venía diciendo, todo depende de la perspectiva de las personas ya. Yo no estoy hablando de la perspectiva de las personas, de la perspectiva de los negocios, de las empresas. Un gerente que no tenga la mente abierta para buscar ganar, no sirve. Ese no sirve. Así es. Tiene que tener la mente muy abierta para poder entender todos los problemas. Entonces, el problema de cuando se roba, cuando los Nule se robaron todo ese platal, ¿por qué no es útil? Porque se llevaron y lo metieron en los paraísos fiscales. Pero si se hubieran robado la plata y montado empresas
como hay aquí varios en Colombia que no se robaron una pata para meterla allá, sino que montaron empresas. Por lo menos hubieran ayudado al desempleo. Bajaron desempleo y hay empresas que te digo, empresas grandes y muy importantes en Colombia, nacieron de ahí. ¿De dónde nacieron, de dónde nacieron los grandes empresarios, las grandes empresas en Estados Unidos? De aprovechar el margen de lo ilícito y transitar esos recursos hacia un margen que era el tema que yo estaba trabajando. Estoy trabajando para ese proyecto de la OEA, que es lo alegal, lo que no tiene legalidad desarrollada. Cuando este aparato no tiene legalidad desarrollada todavía. Lo único que hay desarrollado es la legalidad para el uso del ancho de banda. Pero nada más. Ese aparato puede conducir a que unas 2 generaciones adelante sean sordas. No hay legalidad. La innovación tiene que trabajar sobre el terreno de lo alegal. Si no trabaja sobre el terreno de lo alegal, de lo que no tiene desarrollado legalidad, está trabajando sobre lo que ya está establecido y ahí no se puede ser innovador. ¿Es lícito en este momento vender viajes a la luna? No está regulado. Tampoco es ilícito, no está regulado. ¿Cuánto tiene que pagar de seguro el tipo ese chino, tapado de plata también, que sacó por los medios, por internet, sacó una convocatoria? El chino vive solo, es hijo único y ya no está solo en el mundo y no está casado. Y sacó una convocatoria para que se postularan muchachas entre tal edad y tal edad, tenían que manejar este idioma y este idioma, tenía que ser aquí así y aquí así, para que lo acompañara y le regalaba el pasaje. Ni siquiera incorporaba sexo. Lo que tenía era no irse solo, sino irse con una compañía. Si yo no me acuerdo mal, se postularon como 700 mujeres. Y escogió una. Y pagó el tiquete de ella. Y creo que tienen el turno dentro de 10 años países. Voy a preguntarle, ¿cuánto tiene que pagar de seguro ese señor por ir allá? Seguro de vida. Yo no sé, pero yo tengo la idea de que ir por allá es un riesgo terrible. Pero eso no está reglamentado. Si usted agarra un avión de aquí a Bogotá, una partecita del costo es el seguro. Y aquí para allá, no hay nada. Entonces, todos los 2.500.000 pesos le entraron pulpitos a Elon Musk. Ese es el terreno de la legalidad. Los negocios hay que plantearlos así, hacia adelante y en lo posible que estén metidos en un negocio, una parte donde la legalidad aún no sea restrictiva. Esos negocios son los que dan y billete rapidito. Bueno, ya entendieron por dónde tienen que quebrarse la cabeza para encontrar una propuesta. Y en la próxima clase, lo que vamos a ver son sus proyectos. Tienen que hablar de sus proyectos. Y todo lo que vamos a hacer, vamos a suponer
que Roberto y Avid van a presentar un proyecto. Todo el resto lo que tenemos que hacer es controvertirle su proyecto, pero no para destruirlo, sino para que le busque esguinces de por dónde hacerlo, que es importante. ¿Por qué necesitamos eso? Porque una vez tengan el proyecto, pasamos al segundo tema de este curso. ¿Con qué marco teórico es que yo voy a trabajar esa vaina? Si, por ejemplo, todo lo que quiera hacer es innovación de modelo de negocio, entonces tiene que recurrir a la información que hay, teoría sobre modelo de negocio. Leer. Y aquí venimos a discutir solamente cómo va a hacer eso, cómo va a instrumentar su propuesta. Esa propuesta se va a hacer entre 7 y 10 páginas. Entre 5 y 10 páginas. Lo único que tienen que tener es, en la parte de teoría, la teoría clara. ¿Qué es lo que van a hacer teóricamente? Segundo, metodológicamente, ¿cómo van a desarrollar eso? Por ejemplo, si van a decir las tiquetes a la luna, me tienen que metodológicamente decir cómo van a encontrar cuáles son los potenciales compradores. ¿Cómo van a hacer? ¿Con una encuesta? Pues yo creo que ustedes, si van y hacen la encuesta ahí en la Autónoma, no consiguen ni pa'l tinto. Ni pa'l tinto allá en la luna. Nada, profe, aquí en una situación hipotética eso sería ofrecerlo a las personas del Es que 1%. tienen que metodológicamente decir. ¿Por qué? Porque con esos 5 o 10 páginas, ustedes después pueden ir, por ejemplo, al Fondo Emprender, pueden ir a otros lados a buscar los recursos que necesitan para instrumentar su proyecto. Piénsenlo así, piénsenlo en montar proyectos. Que después lo desechen porque se dieron cuenta, después de 2, 3 años de estar recamellando, se dieron cuenta que estaba hecho hace rato. Entonces ya no vale la pena. Una pregunta, disculpe. En sí, ¿la idea tiene que ser completamente innovadora o se pueden tomar modelos que ya existen y se pueden transformar al ámbito que nosotros lo vayamos a encontrar? Pueden ser, Hijo, usted llegue con su idea. lo quieren transformar bien porque modifican el producto. Es decir, una modificación de un producto que da, mire una modificación de un producto. ¿Alguno de ustedes ha estado malo el estómago y les dan, ¿cómo se llama? Este suero Pedialite? ¿Han tomado? Todos hemos tomado Pedialite. Bueno, Pedialite era limonada, a la cual le echaron un poquito de bicarbonato y le echaron un poquito de sal. Una limonada con bicarbonato y con sal. Eso es Pedialite. Y entonces le echan un color rosadito, rojito, y entonces es con sabor a El fresa. sabor. Si es oscurito, es con sabor a uva. Pero en esencia es eso. Modificaron un producto por ¿qué es lo que hicieron? Eso que era una limonada, cuando le echaron un poquito de bicarbonato y un poquito de sal, lo que crearon fue una solución buffer. En química, una solución buffer es una solución que si la echa en un medio ácido, le quita lo ácido. Si la echa en un medio básico, que es lo contrario de lo ácido, Alcaliniza. una solución alcalina, la desalcaliniza. Es decir, cuando uno toma Pedialite, lo que está haciendo es que eso le corrija Blando. el estómago y lo deje en la acidez propia del estómago y así se recupera uno rápido. ¿Pero qué es el Pedialite? Eso es que no. Ustedes pueden hagan limonada, echen un poquito de bicarbonato y uno están poniendo un poquitico de sal. Para que vean que está esa vaina noche y todo, profe. Ya no fue lo fisiológico. Ahí hubo una modificación. Les doy otra modificación
monumental. Ustedes todos han utilizado lápiz, ¿cierto? Bueno, a comienzos del siglo pasado, el lápiz no tenía borrador. Había que comprar el borrador. Esos borradores que llamaban como de nata de leche, algo así, de natas. Ese blanquito y grisecito para borrarla, el gris para borrar los lapiceros y el blanco para borrar lo de lápiz. ¿Qué fue lo que se inventó un tipo? Dijo, vamos a ponerle el borrador en la esquina de arriba al lápiz. Y se desarrolló la marca Fígaro. Eso fue a comienzos del siglo pasado. Hoy en día sigue siendo una multinacional bien fuerte. Con solo cambiarle y ponerle el borrador aquí arriba, cambió el producto. Si hay un cambio en el producto que haga que sea suficientemente diferenciable del producto de origen, puede ser diferenciable en su forma o en su función, vale. O un producto totalmente nuevo, o un cambio en un modelo de negocio. El único problema es que tienen que ponerse de acuerdo. Máximo 3. 3 estudiantes por cada grupo. Y comenzamos a revisarlo y seguimos viendo teoría. Yo les voy a mandar el libro que normalmente ustedes tienen que leer. El de, ¿cómo se llama? Hernández y Sampieri. Es como el libro base de esto. Pero ese lo tienen que tenerlo allá. Se los mando en PDF. Lo tienen que tener allá para cuando ustedes tengan que hacer, por ejemplo, una hipótesis. Entonces van y miran y dicen, hipótesis es esta vaina. Pero eso no lo vamos a ver en clase. En la clase lo que vamos es a mirar cómo construyeron las hipótesis y si son posibles de instrumentar o no. Trato de innovar en la forma de enseñar. No trato de ahí quiero decirles, conmigo no hay exámenes. Conmigo la forma en que yo voy a empezar a partir de la siguiente clase a calificar, a poner la nota de las formativas es muy sencilla. Llevo el registro de cuántos entraron por clase. El promedio de las entradas, entonces si las llegadas suyas, promedio de entrada y con la cámara encendida, si la cámara no está encendida, doy porque no entró. Y esos que no entraron, se pueden, si están por debajo del promedio, se pueden colocar la nota que quieran por debajo de 2.5. Y los que estén asistiendo y trabajando por encima del promedio, del promedio de las asistencias y participaciones, entonces se pueden colocar de 3.5 para arriba la nota que quieran. Interesante la metodología. Tienen que venir a trabajar. Si no. Sí, profe, sí es. Claro, profe, hacíamos con todas. Uno viene aquí a aprender y a sacarla toda. Rájense con la que quieran. A mí me da igual. Y lo que vamos a trabajar son, en el primer entrega, me dan 3 hojas. Segunda entrega, otras 3 hojas. Resultado final, 7, 8 hojas. Que son las 3 primeras, las 3 segundas, más ya la parte final del trabajo. Es un solo trabajo que se va a hacer de comienzo a fin. Le vamos metiendo, se le van agrandando cosas. La primera entrega tiene que ver con el tema
y la justificación del tema. ¿Cómo se justifica un tema? Es lo que ustedes hacen con eso que llaman, ¿cómo se llama? Diagnóstico. Vamos a montar un circo. ¿Qué es lo que primero tienen que averiguar? ¿Hay otros circos? ¿Hay suficientes niños para ir a ver al circo? ¿A los adultos les gusta ver circo? Eso es todo lo que eso es diagnóstico. Y en eso se puede llevar. El diagnóstico se lo acepto máximo en 2 hojas, pero en 2 hojas me tienen que demostrar que el tema es pertinente. Lo primero que tienen que entregar es el tema. Y luego mirar la pertinencia a través de un diagnóstico. Ahí verán. Profesor, ¿cuándo sería la primera entrega? En el primer corte, en clase vamos revisando. Vamos a decir, por ejemplo, en la próxima clase te toca a ti el turno y a otro. En la siguiente clase, alcanzamos a ver en la siguiente clase 2, a ver las implicaciones teóricas, lo discutimos. En la siguiente clase, otros. Vemos un momentico una franja de teoría y luego vemos la parte práctica. Y seguimos avanzando. Viene el primer corte, entregan sus hojitas, ¿correcto? Viene el segundo corte, entregan lo que es teóricamente por dónde van a resolver eso, más la metodología. Y en la tercera entrega, que es el examen final, es todo lo anterior más costos, más presupuesto. Si alguno alcanza a adelantarse, por ejemplo, y entregar presupuesto en el segundo, ya no tiene que entregar en el tercero. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, yo estoy hablando desde las 10 de la mañana, de 10 a 2, en lo de OEI, y estoy levantado desde las 6 de la mañana trabajando en la revista. Yo no quiero decirle, estoy como chupo de guardería. ¿Han ido alguna vez a una guardería, niños? ¿De bebés? ¿En los hospitales? Está chillando alguno y entonces otro tiene el chupo en la boca, está chillando y le sacan el chupo y se lo clavan al que está chillando para que se calle. Estoy cansado, que es una forma elegante de decir estoy mamado. Sí, sí, profe, ya hoy es viernes, ya la semana. No, y tengo que acuerdo con ustedes y tengo que seguir trabajando en la revista. ¿Cómo se llama la revista de la facultad? Ni idea. Dimensión Empresarial. Esa la edito yo. Es la mejor revista que hay en el Caribe del área administrativa. Nosotros estamos en las grandes. Nosotros somos Web of Science. WOS. Hay 2 grandes bases de datos, WOS y Scopus. Nosotros somos WOS. Y lo hicimos ahí en la facultad a puro pulso. Nada más con la terquedad de unos estudiantes y unos profesores que vimos que la llevamos allá, a ese punto, la llevamos. Es la mejor revista que tiene, no solamente la universidad. De todas las universidades del Caribe, es la mejor revista científica en el área administrativa. Esa es de ustedes. Profe, por ahí le tiraron alguna ojeada por ahí. Normalmente las clases recomiendan que la clase de
por internet dure máximo hora y media. Háganme el favor y pórtense bien. En un momentico les envío el video de esta clase. Profit de las pasadas, por favor, para yo ponerme al día, si acaso. Ah, listo. También les envío eso. Es que Listo, profe, gracias. yo hoy tengo un montón de clases. ¿Dónde las envía, profe? ¿Dónde las envía? Ah, se lo envío al WhatsApp. Vincúlense, busquen el WhatsApp. Ahí el grupo de WhatsApp, ahí está. Aquí está. Ahí está el grupo. Vincúlense. Yo ahí les envío la dirección de YouTube donde subo toda la clase. Nos hablamos. Que tengan buen fin de semana. Otro Profe, gracias, prometido. igualmente. Profe, que vaya bien.